Que hermanos, Dios los bendiga. Una vez más, su siervo, su servidor y amigo Iván Giraldo, aquí con el grupo de oración Adonai Jirá, que quiere decir el Señor proveerá. Y es algo hermosísimo porque Él es el que nos sustenta. Nosotros esperamos en el Señor y Él es el que nos da todo lo que nosotros necesitamos. Y como siempre lo decimos, hermano, ¿quién ha venido a escuchar la palabra del Señor? Amén. Recuerden, hermanos, que la palabra del Señor dice que el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por eso el día de hoy el Espíritu Santo nos convoca para escuchar su bendita palabra y le recomendamos en el nombre de mi Señor Jesucristo que tomen un bolígrafo, que tomen un papelito, que tomen la Biblia y ante todo un corazón receptivo. Abran el corazón, abran su mente para que este mensaje llegue a lo más profundo de su corazón. Y esa es el trabajo que Dios nos ha dado, esa gran comisión, que llevemos este mensaje de salvación. Hermano, notemos que estamos viviendo unos días tenebrosos. Y les decimos, recalcamos nuevamente, hermanos, que esto no es nada comparado con lo que viene, según lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor es única, hermano. Por eso le damos gracias al Señor y le damos gracias a ustedes por abrir esa ventanita en este momento, por dejarnos entrar a vuestros hogares para que este mensaje llegue a su corazón y a muchas personas. No queremos que nos den like, solamente queremos que reciba este mensaje y se lo pase a otro, porque este mensaje es de incalculable valor en estos momentos. Este mensaje vale mucho más que el dinero. Este mensaje vale mucho más que la comida. Recuerden que la palabra de Dios dice que mi Señor Jesucristo lo dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, y esta es su palabra. Amén. Ok, hermanos, la palabra del Señor la vamos a encontrar el día de hoy en 2 de Tesalonicenses. 2 de Tesalonicenses capítulo 2. La palabra del Señor escrita está y dice así, y la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Ahora vosotros sabéis qué lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, sea quitado. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, que Dios lo reprenda, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de mi Señor Jesucristo, el amor de la verdad, para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a mi Señor Jesucristo, a todos a los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra,
Oh Padre Santo, en tu mano nos ponemos el día de hoy, Señor. Háblanos, Padre Santo, con la autoridad que tiene tu palabra, Señor. Te pedimos que nos hables con tu poder, Señor, porque tu palabra es poder, oh Padre Santo. Señor, dale sabiduría, Señor, a tu siervo el día de hoy. Úngeme con tu palabra, Señor. Respalda este estudio bíblico, Señor, para que esta palabra, Señor, llegue a lo más profundo de nuestros corazones, para que esta palabra traspase fronteras, Padre, a través de estas pequeñas ventanas, oh Padre Celestial. Te damos gracias, poderoso Dios, por todo lo que nos das, por todo lo que nos has dado y por todo lo que nos darás, oh Padre Santo. Haces cosas maravillosas cada vez, Señor, porque tus maravillas son incontrolables, Señor. Cada día, Señor, son nuevas. Te pedimos por todos los enfermos, Señor, en este momento, Señor. Te pedimos por tu pueblo santo Israel. Te pedimos, oh Padre Santo, por aquellas personas, Señor, que día a día, según como dice tu palabra, están emigrando de país en país y no hallan el camino, teniendo el camino tan cerca de sus corazones, sabiendo que tu Hijo amado Jesucristo es el camino. Padre Santo, respalda este estudio el día de hoy y te damos espacio a ti, Espíritu Santo, para que seas tú quien hablas y que convenzas a todos y cada uno de los que estamos aquí y de los que nos van a escuchar a través de las redes sociales, Señor, que nos convenzas de pecado, Señor. Llenos de tu Santo Espíritu, Padre, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu santo nombre, Padre, en el bendito y dulce nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Y todo el grupo de oración dice, amén, gloria a Dios. Amén. Hermanos, Dios los bendiga nuevamente. Gracias por sacar un poco de tiempo para el Señor, no para escucharme a mí, para el Señor, porque a Él sea la honra y la gloria siempre. Hermanos, estamos hablando y la palabra de Dios nos dice que con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, notamos aquí que son dos eventos muy diferentes. Ya lo hemos estudiado y no va a ser el estudio el día de hoy, pero vamos a recalcar, vamos a otra vez a decirlo, porque en la repetición está la retención. Es la única manera que nosotros retenemos las cosas, y de la misma manera lo hemos dicho hasta la saciedad, de que lo hizo Noé. Noé lo hizo 120 años llevando el mismo mensaje. Y un solo mensaje tiene la palabra del Señor: que busquemos a mi Señor Jesucristo, que busquemos a Dios de una forma desmedida todos los días, con amor, todos los días, porque la palabra de Dios lo dice: primeramente buscad el reino de Dios, primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, porque ya justicia este mundo no tiene, y todo lo que tú anheles se te dará por añadidura. Busca a Dios, sin Él no somos nada, hermano. Entonces, estamos hablando ya hemos hablado del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo nos convoca a que recibamos nuevamente este mensaje, pero con más iluminación. Recuerden, hermanos, que mi esposa y yo hemos tenido la oportunidad de estudiar teología, pero nosotros tenemos eso por basura, porque todo lo que hemos aprendido y todo lo que nos va a enseñar es el Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Amén. Solamente es de nosotros abrir nuestro corazón, abrir nuestra mente, para que el Espíritu nos hable a todos y cada uno de nosotros. Ya lo hemos dicho, yo no te voy a convencer de nada. Si yo intento convencerte a ti y te digo: tú eres un pecador, eres una pecadora, como hemos escuchado, y la palabra de Dios también, lo mínimo que me voy a ganar es un insulto, o quizás me voy a ganar una trompada, como lo decimos coloquialmente, un golpe. Yo no te voy a convencer. Pero si el Espíritu Santo te dice: tú eres un pecador, tú eres un mentiroso, tú eres esto, lo otro, yo sé que al Espíritu Santo sí le vas a agachar la cabeza. Porque vas a decir: sí, Señor, sí. Cuando escuches esa voz que te dice, es el Espíritu Santo hablándote a tu corazón, a tu mente. Recuerda, hermanos, que el Espíritu y el alma están junto a ti mientras estés vivo. No esperes, hermano, que estés muerto para querer que tu familia haga por ti
para tu salvación. No, la salvación la tienes tú en este momento. Recíbela. Es en nombre de mi Señor Jesucristo que nosotros enviamos esto. La palabra del Señor es esta. Por eso, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Aquí nos está hablando perfectamente, si encontramos en el versículo 7, dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, ya está en acción el misterio de la iniquidad. El anticristo ya está entre nosotros. El espíritu del anticristo ya está dentro de muchas personas, dentro de muchos dictadores, dentro de muchos presidentes. Porque ya están haciendo, como dice la palabra de Dios, dice, y ahora vosotros sabéis quién lo detiene. ¿Quién detiene el anticristo? El anticristo ya está entre nosotros. Podemos decir muchos nombres. Y hay unos que se acercan tanto que hasta la misma palabra del Señor lo ilumina a uno, como esta mañana, que fue hermosísimo, que va a ser un estudio bíblico con la ayuda de mi Señor Jesucristo, para llevaros este mensaje, si es que tenemos la oportunidad, si es que la trompeta no suena y el arrebatamiento de la iglesia se da. Por eso, hermano, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá ¿quién? Mi Señor Jesucristo, sin que antes venga la apostasía. La apostasía en este momento es lo que más se está vendiendo en muchas iglesias, lamentablemente. ¿Por culpa de quién? Por culpa de muchos ministros. Entre esos están muchos sacerdotes, muchos apóstoles, muchos predicadores de mala doctrina, que ya están metiéndole dogmas a las doctrinas, muchos pastores incluso, muchos, no digo que todos, porque sería una blasfemia decir eso, ya es una falacia decir muchos, todos, no, es muchos pastores lamentablemente, que ya han tenido una metamorfosis y ya no son pastores sino profetas o apóstoles. No me llame pastor, porque ya soy un profeta. Entonces lo que estamos mirando es apostasía tan grande que mucha gente por culpa de estos ministros han dejado de ir a las iglesias. ¿Qué fue lo que impulsó más la apostasía en las mismas iglesias? Lo que se está cumpliendo en la palabra del Señor. Cuando empezó la pandemia, muchas iglesias se cerraron, justificando lo injustificable, que era por salud. Entonces ya empezaron los hermanos a recibir palabra del Señor a través de las redes sociales, que no está mal hacerlo. No está mal hacerlo. Y en vista de lo visto, tocó que hacerlo. Y este ministerio, Adonai Jirá, este grupo, básicamente nació, lo puso Dios en nuestro corazón, porque no fue porque me entró en la cabeza, yo voy a hacer esto, no, porque el Espíritu Santo fue el que puso en nuestro corazón a hacer este grupo. Y llevaron la palabra, y gracias a Dios, muchas personas han recibido la palabra del Señor a través de este humilde grupo. Hablo en nombre de todo el grupo. Entonces estamos hablando de esto. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. El hombre de pecado. El hijo de perdición, el hijo del diablo, el anticristo. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Note esto, hermano, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Ahora dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Por qué lo decimos? Porque se está viendo, hermanos. Todos los gobiernos van en contra de lo que es Dios, de la ley de Dios. Dios es vida. Dios es vida. Ahora los presidentes, para que voten por ellos mismos están promocionando el aborto. Están promocionando de que un hombre se case con otro hombre. Están promocionando que una mujer se case con otra mujer. Están firmando leyes por doquiera. Leyes que van en contra de Dios.
Y por eso la palabra del Señor no dice la verdad, dice, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. ¿Por qué no ha venido el anticristo? Dice la palabra del Señor aquí. Solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Quién lo detiene? La iglesia de mi Señor Jesucristo. La iglesia de mi Señor Jesucristo. Todavía hay un remanente. Estamos metidos ahí cada día. Tenemos batallas, hermanos. Sí. Estamos metidos en ese remanente. Llevando la bendita palabra del Señor. Santificándonos cada día más. Haciendo lo que la palabra del Señor nos dice. Si tú has recibido el mensaje de salvación, y hablo con muchos que han recibido la palabra del Señor a través de estos humildes estudios, a través de este grupo de oración, Adonai Jirá, ya incluso ya he escuchado que se quieren bautizar. Gloria a Dios y alabemos al Señor. He escuchado que ya se quieren bautizar. Gloria a Dios, y eso es hermoso. Saber que no es en vano nuestro trabajo. Entonces, ¿quién lo detiene? Lo detiene la iglesia de mi Señor Jesucristo. Dice, hasta que Él a su vez, la iglesia, sea quitada de medio, sea arrebatada. Cuando sea arrebatada, cuando ya hemos hablado del arrebatamiento de la iglesia, porque mi Señor Jesucristo Él lo prometió, hermanos. Voy pues a preparar mansión para vosotros, en el Evangelio de San Juan, capítulo 14. Y cuando ya esté listo la mansión, vendré otra vez. Y si lo dijo mi Señor Jesucristo, que es la verdad, está diciendo la verdad. Gloria a Dios. ¿Quién alaba al Señor? Amén. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces, cuando ya sea arrebatada la iglesia de mi Señor Jesucristo, dice en el versículo 8 del mismo capítulo 2, dice, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Gloria a Dios. Por eso cada que nombramos esta palabra, le decimos que el Señor lo reprenda. Por eso, el Señor matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, y que Dios lo reprenda, que va a venir con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Por eso, hermanos, no te dejes engañar, hermanos. No te dejes engañar. Es la palabra de Dios quien nos va a hablar en este momento. Hermano, cuando muchas personas, grupos que hoy en día se están apartando del Evangelio de mi Señor Jesucristo, muchos cristianos incluso. ¿Por qué? Porque estamos escuchando a este inicuo, que cuyo advenimiento es por obra de Satanás, que viene con engaño, iniquidad, con señales y prodigios mentirosos, que nos están metiendo incluso a hermanos de la iglesia que están escuchando todavía. No le haga caso a ese que está loco, porque todo lo que es en el Señor, para el mundo es locura. Para el mundo es locura. Mucha gente me conoció a mí quién era yo anteriormente y a quién le servía yo. Pero gloria a Dios que el Señor me dio una oportunidad de la misma manera que te está dando esa oportunidad a ti, para que venga y reciba, que le abras el corazón a mi Señor Jesucristo, porque Él está tocando la puerta. Solamente está esperando que tú le abras el corazón. Pero lamentablemente muchos que han abierto el corazón, y por eso nosotros nos cuidamos y le pedimos a todos y cada uno de vosotros que oren por nosotros, que oren por vuestros pastores, por los pastores de sana doctrina, que cada día están orando intensamente por ustedes. Por todos y cada uno de nosotros oramos todos los días. Dios está levantando hombres y mujeres y los está llenando del Espíritu Santo. Y un saludo muy especial para nuestro pastor José David Hernández, porque nos congregamos en una iglesia, hermanos, iglesia Nueva Generación en mi Señor Jesucristo, Nueva Vida en Cristo, gloria a Dios, porque nosotros nos congregamos. Yo soy solamente un servidor de Dios. Cada día estoy siendo iluminado a través de la palabra del Señor, y vamos a seguir adelante. Esto no puede parar aquí. Y esto va para muchos hermanos que han recibido a mi Señor Jesucristo, que se han bautizado incluso han estudiado teología, han recibido títulos de pastor, han recibido títulos.
y se han venido atrás. Han sido apóstatas. Y no solo eso. Al convertirse en apóstatas, se están llevando a sus propias familias, a todos los que están a su alrededor. Están siendo piedra de tropiezo a muchos que están a su alrededor. Por eso tenemos que cuidarnos, hermano. Un ejemplo, el ejemplo es la gran apostasía que vive la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. No estamos hablando de otras iglesias, porque ahí ya no hay apostasía, ellos ya le pertenecen al enemigo, a Satanás, porque eso es lo que va a imperar dentro de muy poco. La religión no va a ser que va a imperar después de que se vaya a la iglesia de mi Señor Jesucristo. No va a ser ni la católica, ni la budista, ni nada de esa historia, ni los mormones, ni los testigos de Jehová. No, la religión va a ser la satánica. Va a ser la satánica. ¿Ya? Y vamos a hablar y nos vamos a ir despaciecito, hermanos. Hoy vemos cantidad de cristianos, entre comillas, hermano, viviendo una mundanalidad impresionante, hermano, que da hasta vergüenza, hermano, saber, y no solo vergüenza, le da uno dolor en el corazón. ¿Por qué? Porque no estamos mirando personas, sino almas. Almas que de la misma manera que hizo la mujer de Lot, al mirar hacia atrás, que se convirtió en estatua de sal, y se condenó ella sola, sabiendo que, dice mi Señor Jesucristo, que el que mete la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. Y nos da tristeza por esos hermanos que se están yendo atrás, que están recibiendo el mensaje de salvación, pero están teniendo, como dice la palabra del Señor, por inmunda la sangre de mi Señor Jesucristo. ¿Quién alaba al Señor? Amén. Por eso, hermano, el Espíritu Santo nos convoca el día de hoy para que hablemos seriamente a los que se dicen ser cristianos. Para ello vamos a la palabra del Señor, donde dice en el Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice la palabra del Señor. Pues tú dices, escuche bien esto, hermano, si es que no lo has escuchado en tu corazón o en tu mente, por allá, que el mismo enemigo te habla. Pues tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero mire lo que dice el Señor. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra tu vergüenza, la vergüenza de tu desnudez. Vamos a adentrarnos, hermano, en lo que es el mensaje, a lo que nos convoca el Espíritu Santo el día de hoy. Escuchemos bien esto, hermanos. Cuando nosotros hablamos, cuando somos necios, tosudos, arrogantes delante de mi Señor, esto es lo que va a suceder, hermanos. Esto es lo que va a suceder. En el versículo 11 del mismo capítulo, el versículo del capítulo 2, dice la palabra del Señor: por esto Dios, escuche bien, hermanos, por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira. Eso es lo que la gente quiere creer, la mentira. La gente no quiere creer en nada, no quiere tener un compromiso con Dios. Quiere estar en la mitad, ser un tibio. No quiere ser ni frío ni caliente, quiere ser tibio. No quiere tener un compromiso con Dios. Y por eso es que el diablo, cuando ve una persona así, inmediatamente se apodera de él. Se apodera de esa persona, de ese hombre, de esa mujer, y se la lleva atrás. Y estamos viendo la apostasía. Por eso mi Señor Jesucristo no ha sonado la trompeta. Por eso nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y esa es una de las profecías escritas en la Biblia que ya se están cumpliendo, hermanos. Por eso nosotros, hermanos, debemos tener en cuenta algo muy importante. Vamos a hablar un poco del anticristo.
de lo que se dice el anticristo. Por eso en el Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 y 2, vamos a hablar algo muy importante. Cuando suene la trompeta de mi Señor Jesucristo, cuando Él suene esa trompeta, la iglesia será levantada. Entonces vendrá aquel inicuo del que estamos hablando. ¿Quién es ese inicuo? El anticristo. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 y 2, dice, dijo Juan, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Y oí una voz de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Aquí está hablando el Apocalipsis, aquí está hablando Juan del anticristo. No confundamos, porque eso es lo que estamos viendo en muchos pastores, que están confundiendo este personaje con mi Señor Jesucristo. Porque la palabra del Señor dice en el Apocalipsis 19, capítulo 19, versículo 11, dice, y ahí sí está hablando de mi Señor Jesucristo, y muchos confunden estos dos caballos. Y están confundiendo a mi Señor Jesucristo con este sujeto que viene, que es el anticristo. Dice, el Apocalipsis 19, 11 dice, entonces, dice Juan, vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Gloria a Dios. ¿Quién es mi Señor Jesucristo? Para alabar al Señor. No confundamos esos dos caballos. Entonces, ¿quién es el que viene? Viene este hombre, dice, y vi este hombre, el caballo, y que lo montaba tenía un arco. Pero notamos que la palabra del Señor dice que tenía un arco, pero no tenía flecha. ¿Qué nos quiere decir, hermanos? Que este hombre, él va a gobernar 7 años. Tribulación y gran tribulación. Va a gobernar 7 años. En los 3 primeros años, este hombre se va a ganar al mundo. Se va a echar el mundo a la bolsa, como decís vosotros los mexicanos. ¿Por qué? Porque él va a venir con un tinte pacifista, y ya lo hemos visto en otros estudios. Ya lo hemos visto en muchos estudios. Pero cuando termine los 3 primeros años, va a venir la gran tribulación, y van a ser 3 años y medio donde este hombre va a hacerle la vida a cuadritos a toda la humanidad, a todos los moradores de la tierra, incluyendo los 144,000 y a los 2 testigos del Apocalipsis. A estos 2 testigos los va a asesinar el anticristo. A estos 2 testigos los va a asesinar el anticristo, para que tengamos en cuenta. Y nosotros, los que decimos ser cristianos hoy en día, nos da vergüenza hablar de la palabra del Señor. Oh, no, es que si le hablo la palabra del Señor a mi mamá se enfada. Ah, si le digo a mi jefe la palabra del Señor, se enfada. Hermanos, estos 144,000 van a ser asesinados, van a ser degollados, dice la palabra del Señor. Ya lo hemos visto en otros estudios. A estos 2 testigos que van a ser, se dice que va a ser Elías y Moisés, van a ser asesinados. Pero va a entrar nuevamente el Espíritu sobre ellos y los va a levantar después de 3 días. Entonces, una vez, hermano, una vez que mi Señor Jesucristo toma ese libro, ese rollo, entre sus manos, y procede a desatar esos sellos, los cuales son el inicio de los juicios divinos sobre la faz de la tierra. Acompañan a Primera de Juan, capítulo 2, versículos 22 y 23. Y lo vamos a ver enseguida, hermanos, que el primer sello y el segundo del Apocalipsis describen la aparición y la malévola actividad en la historia de un diabólico personaje denominado el anticristo. Por esto, y de manera de introducción, lo vamos a hacer de esta manera. Y nos vamos a ir adentrando en la palabra del Señor, que qué significa esa palabra, el anticristo. Por eso cuando leímos en la palabra del Señor, dice que ya está el misterio de la iniquidad, el anticristo, el espíritu del anticristo ya ha ingresado a muchos personajes actualmente en el mundo, a muchos presidentes, dictadores, narcotraficantes,
a mucha gente. Y por eso, hermano, hablamos con usted, hermano querido, que ha recibido a mi Señor Jesucristo. Tú que eres pastor, o tú que te has convertido, has tenido esa metamorfosis, te has convertido en apóstol o en profeta, para que venga a mi Señor Jesucristo y renueve esos votos, hermano, y dejemos de convertirnos en motivadores de la palabra del Señor y llevar el mensaje verdadero que tenemos que llevar en este momento. Noé, hermano, 120 años. Jonás duró 40 días diciendo el mismo mensaje, el mismo mensaje. Y muchos de los profetas y muchos llevaron el mismo mensaje, mensaje de salvación. Y estamos mirando y escuchando a estos motivadores teniendo iglesias, mega iglesias llenas, mintiéndole a la gente. Mintiéndole a la gente. Motivadores. Como muchos pastores que hemos visto por acá en las redes sociales, que son hasta magos, que hacen levitar a la gente ahí delante de los congregantes en el púlpito. Y eso es lo que está haciendo la gran apostasía que hay hoy en día, hermanos. Por eso, hermanos, dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22-23, dice: ¿quién es el mentiroso del que hablamos ahora? ¿Quién es el mentiroso sino aquel que niega que mi Señor Jesús es el Cristo? Recuerda que mi Señor Jesucristo dice, Cristo quiere decir Mesías, el Cristo, el Kyrios. Dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene al Padre. ¿Quién alaba al Señor? Bendito y alabado sea el Señor. Mira a lo que lleva la palabra del Señor. Muchas iglesias, muchas denominaciones, y esta la podemos llamar la católica, negando a mi Señor Jesucristo. Dicen ser cristianos, pero adoran a María. Dice, ¿quién es el mentiroso sino aquel que niega que Jesús es el Cristo? María no es el Mesías, la Mesías. Estamos negando a mi Señor Jesucristo, que estamos negando a mi Señor Jesucristo. Por eso ahí está, dice, estos son el anticristo. Por eso nos vamos a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2 y 3, dice la palabra del Señor. No está hablando a nosotros, hermano. Dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Tú, hermano querido, en esto conoced el Espíritu de Dios. Dice la palabra del Señor, todo espíritu que confiesa que mi Señor Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Amén. Y todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Gloria a Dios. Amén. Algo muy importante, hermanos. Algo muy importante. Si me acompaña, hermano, al libro de Daniel, que esta mañana recibí una iluminación que me tiene lleno del Espíritu Santo, pero eso va a ser para después, hermano, porque estoy lleno de gozo. Mucha gente actualmente, nosotros le vamos a llevar la palabra del Señor y nos han dicho, no, es que esa palabra la escribieron, ese libro lo escribieron hace muchos años. Incluso eso ya dicen que ya pasó. Otros dicen, no, es que eso lo escribieron hombres. Pero acompáñenme a la palabra del Señor y vamos a repetir este versículo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Apunte estos versículos, hermano. Yo sé que muchas iglesias, incluyendo la católica, yo sé que el ministro no le ha dicho, traiga un papelito y apunte estos versículos. No, para que usted mire. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Dice la palabra del Señor, entendiendo primero esto, cada cristiano que tome su Biblia, o la persona que tenga una Biblia, tómela y vaya y mire esto, entendiendo primero esto, hermanos.
que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Por eso lo dije al comienzo. Esto no fue que le dije, hermano Mariano, hermana María, vamos a hacer un grupo y vamos a meternos en las redes sociales y a llevar. No, esto no fue de nosotros. Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena y bendita voluntad. ¿Quién alaba al Señor? Por eso, hermano, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No fue que a cualquiera, o a Iván, o a cualquiera se le metió en la cabeza y vamos a llevar la palabra del Señor, no. Pero dice, sino que los santos hombres de Dios, aquí están los profetas, aquí están los apóstoles, los verdaderos. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. ¿Quién alaba al Señor? Amén. Bendito y alaba. Hermano, no fue un borracho, no fue un homosexual, no fue Iván, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Esto es hermoso, hermanos. Pero algo que me llenó, y eso fue esta madrugada, básicamente poco después de que me levantara a orar y a darle gracias al Señor, como lo hacemos todos los días. Me acompaña el capítulo 12 de Daniel. Esto es impresionante, esto es hermosísimo. Estas palabras, a pesar, hermano, a pesar de que fueron escritas muchos años atrás, eran para este tiempo. Para este tiempo. Para que se den cuenta, hermano. Siento la presencia del Espíritu Santo en este momento. Porque son para este tiempo. Dice la palabra del Señor, hablando al profeta Daniel. Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Gloria a Dios. Este libro se selló hace mucho tiempo. Nuestros ancestros, yo lo escuché, yo no lo vi, pero nuestros ancestros nos contaban que iban a las iglesias, que la Biblia la leían en latín, no la Biblia, que daban misa en latín, no que leían la Biblia en latín, no. Fuera de eso le daban la espalda a todos los que iban a las iglesias y no dejaban que nadie leyera la palabra del Señor. Profecía escrita aquí miles de años atrás. Pero se cumplió. Mi Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos le dijeron, Señor, ¿cuándo será esto? Dijo, cuando se cumpla la profecía de Daniel. El que lee entienda, gloria a Dios. Y eso es lo que estamos mirando, hermanos. Esto no es cuestión de que tú tengas títulos pegados en la pared, porque mi Señor Jesucristo lo dijo. Muchos me dirán en aquel entonces, Señor, Señor, en tu nombre tengo muchos títulos, Señor. En tu nombre saqué demonios, bocones. A eso se refiere la palabra del Señor, bocones. Que hablan de Dios, pero no dejan hablar a Dios a través de ellos. Por eso la palabra del Señor dice en el mismo capítulo 12, versículo 4. Dice, pero tú, Daniel, cierra la palabra y sella el libro hasta el tiempo del fin. Dice, escuche, hermanos, y acuérdese de lo que ha visto en las redes sociales, acuérdese de lo que ha visto en los noticieros, acuérdese de lo que ha visto en los periódicos, de esta palabra, escrita muchos años atrás. Dice, muchos, no todos, porque en ese no todos estamos nosotros, los que hemos recibido a mi Señor Jesucristo en el corazón, y a pesar de todas las dificultades que estamos teniendo en este momento, de trabajo, de comida, de muchas cosas, y lo que estuvimos viviendo con el tema de la pandemia, que el que no se ponía el paliativo, no podía entrar a un sitio, al otro, y esto, muchos se pusieron esa historia. Gracias al Señor, nosotros no, y estamos aquí. Pero dice la palabra del Señor,
Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Profecía cumplida. En este momento estamos viendo, y por eso le digo, hermano, no le dice nada a esta palabra del Señor. Muchos correrán de aquí para allá. Tú, hermano, que me estás escuchando en Venezuela o en Colombia, ¿no estás viendo que se están metiendo de frontera a frontera? Que están viniendo por todo Centroamérica a querer venir a este país, un país que dentro de poco va a ir a la quiebra, a la debacle. Lo estamos mirando en España, gente que está entrando por Ceuta y Melilla. Toda esta gente que está saliendo por ese conflicto armado entre Rusia y Ucrania, entrando a Polonia, a todas estas fronteras, no se está cumpliendo la palabra del Señor. Muchos correrán de aquí para allá. Ahora, y la ciencia aumentará. ¿Dónde? Por esta razón, por esta profecía, es que tú, hermano querido, tú me estás viendo en este momento. Porque la ciencia aumentará, la ciencia ha aumentado. Tenemos más de 4.000 satélites allá arriba. La ciencia ha aumentado. Y cada día estamos mirando que ya dentro de poco, para mucha gente, el mismo ser humano va a ser obsoleto en las mismas empresas. Porque ya estamos viendo empresas que están comprando robots para hacer el trabajo que muchos no queremos hacer. La ciencia ha aumentado despampanantemente, lo estamos viendo. Mi Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, cuando se cumpla esta profecía, se van a dar cuenta, hermanos. Ahora, en el versículo 9 del mismo capítulo 12 dice, el ángel que le llevó esa visión a Daniel dice, y él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Le volvió a recalcar a Daniel. Y lo estamos viendo, hermanos, porque la palabra del Señor, gloria a Dios, está llegando a muchas personas. Muchos predicadores de sana doctrina, estamos llevando palabra del Señor a mucha gente. Se está abriendo el libro. El problema es que muchos no lo quieren leer. Ese es el problema, hermanos. Por eso la palabra del Señor, y estamos mirando, y para que no nos salgamos de este estudio tan precioso. No salgamos de este estudio, ¿por qué? Porque esto es lo que está sucediendo con los que tienen ahora el espíritu del anticristo, y la mayoría son muchos de los que ya conocemos la palabra del Señor. Ya conocemos la palabra del Señor, pero para esto la misma palabra nos dice en Romanos capítulo 1, versículo 28. ¿Por qué? Porque es preferible que nosotros no hayamos conocido la palabra del Señor, que después de haberla conocido nos vengamos atrás. Que dice la palabra del Señor, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, lo que estamos leyendo ahora, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Por qué estamos diciendo que muchos correrán de aquí para allá? No todos. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, hemos tenido en cuenta a Dios y tenemos fe en Dios. ¿Quién alaba al Señor? Tenemos fe en Dios. Nosotros dependemos de Dios, nosotros no dependemos de un presidente, nosotros no dependemos de un trabajo, nosotros no dependemos solamente de Dios dependemos nomás, hermanos. Y esto es lo que está sucediendo, mucha gente que está corriendo de aquí para allá, porque ellos creen que la solución está en el dinero, que la solución está en un presidente que ha recibido un país en este momento, o que tiene el país en este momento, o en un dictador que tiene un país. No, hermano querido. Tú tienes que depender de Dios. En esos presidentes que ustedes tienen ahora, en este momento que tenemos, no hay justicia. No hay justicia. Porque es lo que está buscando la gente, justicia en los donde no la van a hallar. Pero la palabra de Dios dice, primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo que tú anheles se te dará por añadidura. Amén. Y eso es para alabar al Señor. Amén. Bendito y alabado sea el Señor, hermanos. Dice Mateo 24, capítulo 4 y 5. En la historia muchos han negado a Dios, han rechazado a mi Señor Jesucristo,
Y muchos han querido, o lo hacen más bien, tomar el lugar de mi Señor Jesucristo. Como dice este que se sienta, y no estamos hablando que Él sea el anticristo. El que se cree Dios, el Santo Padre. ¿A quién le dicen Santo Padre? ¿Han escuchado eso? Al Papa. ¿Qué es el Santo Padre? Mi Señor Jesucristo mismo dijo, no le digan Padre a nadie aquí en la tierra, porque Padre solamente hay uno. Y es mi Padre Celestial, dijo mi Señor Jesucristo. ¿Quién alaba al Señor? Él mismo nos dijo esa oración perfecta, esa oración hermosa, el Padre Nuestro. Mi Señor Jesucristo dijo, cuando oren, oren así. Padre Nuestro que está en el Vaticano. No, así no dice. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Quién dice amén? Gente que está pretendiendo ser Dios. Incluso le están quitando esa divinidad a mi Señor Jesucristo. El único puente que hay entre Dios y los hombres, solamente hay uno. No es María ni el Papa, no es nadie más y nada menos que mi Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Solamente hay un nombre dado a los hombres en el cual podemos obtener la salvación, mi Señor Jesucristo. Ese es el nombre, no hay otro. Amén, amén. Y este hombre dice que Él es el pontífice, el puente entre el hombre y Dios. Que Él es el sumo sacerdote. Por ahí estamos escuchando unos sacerdotes que, al igual que muchos pastores, están haciendo una metamorfosis de convertirse en apóstoles y profetas. Estamos viendo también sacerdotes que ya no quieren ser sacerdotes, sino sumos sacerdotes según la orden de Melquisedec. ¿Y qué dice la palabra del Señor con respecto a esa mentira? Vamos a buscarlo. Ahí dice. A ver, ¿dónde lo tenemos? Con mucho cuidado. Dice la palabra del Señor en Hebreos. Y yo lo animo a que lea todo el versículo, todo el capítulo de Hebreos, capítulo 7. Con respecto al sumo sacerdote, según la orden de Melquisedec. Para que no se dejen engañar de estos que dicen, yo soy sumo sacerdote, ya no sacerdote, ni cura. Sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Sabiendo de la palabra de Dios, pues se da testimonio de mi Señor Jesucristo. Tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. ¿Quién alaba al Señor? Amén, gloria a Dios. Esa es la palabra del Señor que nos habla, que nos exhorta a nosotros. Por eso la palabra del Señor misma dice, estamos en Mateo 24, versículo 4 y 5, respondiendo mi Señor Jesucristo dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Dice a muchos, no todos, recuerde. Y a los que no nos engañan, a nosotros nos tildan de locos, los hermanitos separados. Esa es la palabra del Señor. Mi Señor Jesucristo dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Pero vamos un momentico a Marcos, capítulo 13. Versículo 21 y 22, la palabra del Señor dice, entonces, si alguno os dijere, si alguno que esté por allá en Roma o en otro sitio, dice, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, falsos apóstoles, y harán señales y prodigios, como estamos mirando a muchos de esos. Dice, harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Pongamos mucho cuidado, hermano, donde nos metemos a escuchar la palabra del Señor.
lo que estamos hablando antes también es denominado así aquel que se aparta del Evangelio de mi Señor Jesucristo. Este estudio es extenso, es hermosísimo. Sentimos la presencia del Espíritu de Dios. Si me acompaña primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 y 19. Dice la palabra del Señor. Hijitos, vamos a leerlo aquí directamente y busquémoslo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, vamos a leerlo, vamos a extenderlo un poquito, para que sea el Espíritu Santo quien habla a través de la palabra del Señor, directamente de la palabra del Señor. Y si tú tienes una Biblia, hermano, yo lo invito a que apunte estos versículos y vayas a la bendita palabra del Señor. No te dejes engañar de nadie. Dice, hijitos, ya es el último tiempo. Recuerden lo que le dijo el ángel a Daniel, que la palabra de Dios, este libro se va a abrir en los últimos tiempos. Él dijo, séllalo, guárdalo hasta los últimos tiempos. Los últimos tiempos ya llegaron, hermanos. Dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. ¿Quién no ha escuchado que el anticristo viene? Que el anticristo viene. Hacia ahora han surgido muchos anticristitos. Por esto conocemos que es el último tiempo, la apostasía. Por eso estamos conociendo que es el último tiempo y por eso el Señor está levantando hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo a llevar su bendita palabra para que usted y yo conozcamos la verdad. Porque cuando conocemos la verdad, que es mi Señor Jesucristo, la verdad nos hace libres. ¿Quién alaba al Señor? Por eso dice, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros. Mire lo que se dice en la palabra del Señor. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, que es el Espíritu Santo, y conocéis todas las cosas. Dice el 21, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Dice, ¿quién es el mentiroso sino aquel que niega que Jesús es el Cristo? No solamente esto, hermano, ¿quién es el mentiroso? Sino aquel que niega que Jesús es el Cristo. Mentiroso también es aquel que hace tropezar a la gente y no le dice que la oración al Padre es en el nombre de mi Señor Jesucristo, de su Hijo. Y muchas religiones las estamos viendo, hermanos, que anteceden incluso a María para que no oremos a mi Señor Jesucristo, para que tengamos a mi Señor Jesucristo y su sangre por inmunda, y que tengamos a mi Señor Jesucristo colgado en una cruz, sabiendo que la palabra de Dios nos dice que Él resucitó. ¿Quién alaba al Señor? Amén. Que Él resucitó que Dios resucitó a mi Señor Jesucristo el tercer día. Y por eso dice, ¿quién es el mentiroso? ¿Quién es el mentiroso sino aquel que niega que Jesús es el Cristo? Vamos a dar una misa y vamos por los muertos, por las ánimas del purgatorio, por esto, pero vamos a pedirle a María. No dicen que a mi Señor Jesucristo. Dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y están metiendo otras divinidades que no tienen por qué estar ahí porque la palabra de Dios no dice. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Dice la palabra del Señor. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Hablando con los que han recibido a mi Señor Jesucristo en su corazón. Permanezca en vosotros. Si lo habéis oído desde el principio, permanece en vosotros. También vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre.
Y esta es la promesa que mi Señor Jesucristo nos hizo. La vida eterna. La promesa que mi Señor Jesucristo nos hizo. La vida eterna. Os he escrito esto. Les estamos anunciando esto el día de hoy. Ahora su mente y su corazón, hermanos, dice, os he escrito esto a los que, os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de mi Señor Jesucristo permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os engañe. Así como la unción misma os enseña, la unción es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te enseña, el que te redarguye de pecado, que te convence de pecado, dice. Y la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanecer en mi Señor Jesucristo, permanecer en Él. Y ahora, hijitos, permanecer en mi Señor Jesucristo, para que cuando se manifieste mi Señor Jesucristo, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos avergonzados. Hermano, qué vergüenza, hermano, cuando si suena la trompeta, nosotros nos quedamos y mi Señor Jesucristo venga y vamos a hacer lo mismo que Adán, nos vamos a esconder por allá, porque nos va a dar vergüenza, dice la palabra. Hijitos, permaneced en mi Señor Jesucristo para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿Quién alaba al Señor? Bendito y alabado sea el Señor. Pero hermano, dice, pero sabéis que Él es justo y sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Hermano, si un presidente está firmando leyes en contra de Dios, ¿usted cree que es nacido de Dios? Mira qué está haciendo tu presidente. Estamos hablando de cualquier presidente, el de Bolivia, el de Ecuador, este que entró ahora, y los que han estado en Colombia, en Venezuela. Están haciendo lo que Dios dice. Van en contra de todo lo que Dios dice. Y los moradores de la tierra son lo que les encanta. Y de la misma manera, eso es lo que van a hacer. Adorar a la bestia. Adorar a la bestia. Por eso, hermano, la religión que va a imperar dentro de muy poco no va a ser la católica. Cuando la iglesia de mi Señor Jesucristo sea arrebatada al cielo, como ya lo hemos leído, ¿quién es el que va a gobernar? El anticristo. Y no solo eso, el falso profeta va a hacer que adoren a la bestia. Y que la única religión sea la satánica. Y ya estamos viendo en muchos países que están abriendo iglesias satánicas a montón. ¿Quién detiene al anticristo? A la iglesia de mi Señor Jesucristo. Pero cuando sea levantada la iglesia de mi Señor Jesucristo, va a aparecer aquel inicuo, el anticristo. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios en el Apocalipsis capítulo 13? Versículos 4 y 9. Dice, escuche. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, esto es lo que va a decir, esto es lo que va a decir los moradores de la tierra. Aquellos que les fascina todo lo que está saliendo en las redes sociales, todo lo que la ciencia está sacando. Y lo que va a sacar, lo que es la marca la bestia, el microchip que va a ser implantado en la mano derecha o en la frente. Ya se escucha a las personas, uno les habla de eso. No, pero es que la ciencia está evolucionando y estamos en otros tiempos. Pero eso es lo que va a utilizar el anticristo para gobernar todo el mundo. Todos los satélites que están arriba, todo eso lo va a utilizar el anticristo para someter más al mundo, más de lo que estamos en este momento. Tenemos que hacer todo lo que los gobiernos dicen. Si el gobierno dice, cerramos y nadie va a salir de sus casas porque la pandemia o esto o lo otro, o porque la pandemia del mono se va, nadie sale. Porque si tú sales te van a meter preso, o te van a dar un ticket y vas a tener que pagar cantidad de dinero y ahora ni trabajo tenemos.
Dice la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 13, versículo 4 al 9, dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Aquellos que van en contra de las cosas de Dios. Pero también se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad, no es que él, no, yo voy a hacer todas estas, no, se le dio autoridad. Dios es permisivo, hasta un límite. Dice, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Cuántos son 42 meses? 3 años y medio. Tribulación y gran tribulación. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de las cosas y de los que moran en el cielo. ¿Quién va a morar en el cielo? La iglesia de mi Señor Jesucristo. ¿Quién alaba al Señor? Y se le permitió hacer guerra contra los santos. ¿Quiénes son los santos? Los 144,000 judíos y los 2 testigos. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores. Mire esto. No la iglesia de mi Señor Jesucristo. Y lo adoraron todos los que se quedaron. Todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. De la vida del Cordero, y que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Por eso, hermanos, siempre que empezamos este estudio, decimos, ¿quién ha venido a escuchar la palabra del Señor? Amén. La palabra del Señor dice que el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y podemos extendernos, hermanos. Por eso aquí muchos son denominados, incluso los que están en las iglesias, hermanos. Si me acompaña 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 20 y 22. Dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo, aquellos que han recibido la unción del Espíritu Santo, aquellos que se han bautizado, hermano, aquellos que han sido aquellos que han sido pastores incluso, hermano, que han sido predicadores, que han sido evangelistas, y el diablo los está atacando duro. Pero tenemos que estar ahí sujetos de la palabra del Señor, pero no lo hagamos solos, hermano, que ese es el problema de muchos pastores. Muchos pastores quieren pelear contra el diablo solos. Y no han leído la palabra del Señor que nos exhorta, dice, someteos primero a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. No necesitan ni de pelear con él. Pero tenemos que someternos como cristianos, como verdaderos cristianos a Dios. Sin imágenes, adorar a Dios en espíritu y en verdad. Adorar a Dios no en imágenes o con cualquier otra cosa. Y muchos hemos escapado de esas contaminaciones. Por eso la palabra del Señor dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado, que nos fue dado, hermanos. Pero les ha acontecido a muchos, que eso no te acontezca a ti, hermano. Dice la palabra del Señor, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Qué tristeza, hermanos. Muchos hermanos que hemos conocido, hermanos, se han venido atrás del santo mandamiento del Señor. Mire lo que nos habla la palabra del Señor, hermanos. Por eso la palabra del Señor en Gálatas, capítulo 1, versículos 6 y 9, dice de esta manera maravillosa.
Incluso dice la palabra del Señor, hablando la palabra del Señor, estoy maravillado, dice, pero escuchen, no maravillado de contento, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de mi Señor Jesucristo. Muchos hermanos que han recibido la unción, hermanos, estos predicadores, pastores, que después de haber conocido a mi Señor Jesucristo, ahora no es que se han devuelto atrás del todo, han seguido sus ministerios, pero llevando un ministerio torcido. Un ministerio torcido, ya no son pastores, sino profetas, apóstoles, ya no son eso, sino ahora como los llaman, motivadores o coach, líderes de iglesias. Se han ido atrás, dicen, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia gratis de mi Señor Jesucristo, para seguir un evangelio diferente. Motivadores. No que haya otro, dice la palabra del Señor, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de mi Señor Jesucristo. Muchos de esos están haciendo eso ahora, hermanos. Mucho cuidado en qué iglesia te metes. Mucho cuidado. Dice, más aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Escuche esta palabra y búsquela en el diccionario, anatema, maldito, sea anatema, y vuelve y lo recalca, y dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, dice la palabra del Señor, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, maldito. Y estamos escuchando a muchos en otras iglesias, en otras denominaciones, llevando un mensaje motivador, no un evangelio. Eso es lo que, ahí es donde tú estás metido. Si estás metido ahí, hermano, salga, huya de ahí y busca al Señor. Vamos a mirar un detalle, acompaña a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, y lo acabamos de leer, dice la palabra del Señor. Se está viendo ahora, hermano. Y hay una gran apostasía, porque no solo sacerdotes católicos, sino pastores están haciendo apostatar a mucha gente. ¿Por qué? Porque se han encontrado que son pederastas, que son pedófilos, que son mentirosos, borrachos. Incluso yo he conocido de estas personas. Esa es la palabra del Señor en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, lo acabamos de leer. Pero, hermano, en la repetición está la retención. Dice, hijitos, dice la palabra del Señor, hijitos, ya es el último tiempo. Según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo, hermanos. Estamos en los últimos tiempos. No estamos para llevar un evangelio frío, ni caliente, ni tibio. Lo que es. Dice la palabra del Señor en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3. Dice, y todo espíritu que no confiesa que mi Señor Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. No es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Por eso la palabra del Señor que leímos de Daniel, hermanos. Él dijo, cierra ese libro, séllalo hasta el tiempo del fin. Y le repito el versículo, hermanos. Capítulo 12 de Daniel, versículo 4. Y también puede leer el versículo 9. Profecías, los discípulos le dijeron a mi Señor Jesucristo, ¿cuándo será el tiempo del fin? Él dijo, cuando se cumpla la profecía del profeta Daniel. El que lee entienda, dice la palabra del Señor. No nos dejemos engañar, hermanos. Mi Señor Jesucristo pronto viene, hermanos. Viene por una iglesia. Y es la iglesia de mi Señor Jesucristo. No cualquier iglesia. No cualquier iglesia, es la iglesia de mi Señor Jesucristo. Por eso, hermano, tengamos en cuenta, hermano, qué es lo que el Señor aborrece
Y lo que el Señor aborrece es lo que están haciendo los moradores de la tierra y los presidentes y dictadores, que nosotros mismos, sin tener discernimiento, vamos y lo elegimos. Porque ellos tienen un programa y ese es el que le fascina a los moradores de la tierra. Le fascina. La ley contra el aborto, madre mía. Y ahora, ¿qué fue lo que hizo la Corte Suprema? Supremo solamente Dios, es Dios. La Corte Suprema hizo lo mismo que hizo Pilato, se lavó las manos. Y dijo, esto ya no va a ser nacional. Esta ley que la agarran los gobernadores, cada uno va a hacer lo que ellos quieran contra respecto al aborto. Pero Dios va a cobrar todo eso, porque la palabra del Señor nos dice en el capítulo 6, versículo 16 de Proverbios, y lo vamos a leer hasta el 19, lo que dice la palabra del Señor. Y esto va, hermanos, para aquellos que han estado de acuerdo con estas leyes que han firmado. Hermano, países, entre esos Colombia, países, hermano, que el aborto es hasta los 9 meses, hermano, matando a un niño de 9 meses. Dice la palabra, pero el Señor va a cobrar todo esto. Dice la palabra del Señor, Proverbios capítulo 6. Guarda esta palabra en su mente y en su corazón. Capítulo 6, versículo 16. Dice 6 cosas y no las vamos a decir todas. Pero si usted lo quiere leer completo, léalo. Dice 6 cosas aborrece mi Señor. Aún 7 abomina mi alma, dice el Señor. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, mujeres que se han convertido en sicarias, matando a sus hijos en su propio vientre. Y no solo mujeres, porque esa decisión la están tomando entre mujer, el esposo y la esposa. Dice, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Y puede leer todo el versículo, hermano. Pero esto lo va a cobrar el Señor. No crea, hermano, que Él se va a quedar de manos cruzadas o que Él está de manos cruzadas, no. Y todo lo que está aconteciendo en el mundo no es nada comparado con lo que viene, pero algo sí es cierto. El Señor no retarda su venida. Él es paciente, no queriendo que todos se pierdan, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Eso es lo que quiere el Señor. ¿Quién alaba al Señor? Amén, gloria a Dios. Hermano, el enemigo, y vamos a orar, oremos, vamos a estar orando, siempre lo hacemos por nuestros pastores. Pastor José David Hernández, nuestro pastor de la Iglesia Nueva Vida en Cristo, en la cual nosotros nos congregamos aquí en la ciudad de Oakland, California. Y oramos por nuestros pastores, el pastor Romero Hernández y toda su familia. Y vamos a orar por todos, para todos. Humberto Hernández allá en San José, California. Y algo muy importante, hermanos. ¿Por qué? Porque es que el ladrón está buscando a muchos y lo más que estamos mirando es que está buscando a hombres y mujeres que estamos llevando la palabra del Señor para arrebatarnos y llevarnos por el camino que no es. Porque la palabra del Señor dice en Juan, capítulo 10, versículo 10. El Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y dice mi Señor Jesucristo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Y muchas mujeres están matando a sus hijos. Mire lo que estamos viendo, hermano. Masacres por doquier, hermano. Hijos matando a sus padres, padres matando a sus hijos. Y mi Señor Jesucristo, Dios, yo he venido para que tengan vida. Y presidentes firmando leyes. Dios mío. Busquemos a mi Señor. Es facilito. Es facilito.
No seamos bocones. Señor, Señor, en tu nombre. Porque dice la palabra, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No seamos bocones. Pero si venimos con un corazón dispuesto, contrito, humillado delante del Señor, y como dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, dice que si confesares con tu boca que mi Señor Jesucristo es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, lo que no hay en el mundo. Porque el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Quién alaba al Señor? Por eso, hermanos, levantémonos, busquemos de Dios. Dios está tocando la puerta. Si alguno oye y abre la puerta, dice mi Señor, entraré a Él y cenaré con Él, viviré con Él, hablaré con Él. Le voy a dar a conocer todos los misterios que están escritos en la palabra del Señor. Y hoy lo que estamos viendo últimamente, que Dios nos habla a través de su palabra. Yo era un pecador de pecadores, pero estoy redimido por la sangre de mi Señor Jesucristo, lavado en el bautismo. He confesado con la boca que mi Señor Jesucristo es el Señor, que Él es mi Señor y mi Salvador, y con el corazón he creído para la justicia, y creo firmemente, y eso Dios te llama a ti para que tú hagas esa oración de fe, para que hagas ese voto. No le prometas nada a Dios, haga un voto con el Señor. Señor, aquí estoy. Quizás te puedo fallar, Señor, pero yo creo en ti, Señor. Ayúdame más y más cada día. Cambia este corazón de piedra que tengo, Señor. Cámbiala por uno de carne, con un corazón conforme a tu corazón. Dime qué debo hacer, Señor, aquí estoy. Heme aquí, mándame a mí. El próximo sábado, con la ayuda del Señor, vamos a estar saliendo a donde están los jornaleros, a llevarles palabra del Señor. El Señor proveyó un material, unos libritos, unos tratados, comida. Vamos a llevar café, comida, y vamos a salir como siempre lo hemos hecho, el grupo, y están invitados. Hermano Alejandro está invitado, y a todos los que se unan, vamos a ir también con los hermanos de la iglesia. Ellos nos van, el pastor José David Hernández también nos va a acompañar a llevar palabra del Señor, que eso es hermosísimo. Vamos a estar orando por ese ministerio que vamos a hacer el próximo sábado con la ayuda de nuestro Señor. Vamos a orar también por el pueblo de Israel, por todas aquellas personas que están emigrando de países a países y no hallan el camino, que todavía no han escuchado ese versículo: yo soy el camino, yo soy el camino. Y muchos están buscando la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí, en boca de mi Señor Jesucristo. Oremos por esas personas, por aquellos que están dando incluso su propia vida para pasar una frontera, hermano. Aquellos hombres y mujeres que están trayendo sus propios bebés, y básicamente, hermano, están arriesgándolo todo, hermano, sabiendo que así pasen para acá, hermano. Aquí esto está peor. Aquí en el mundo ya no hay nada lo suficientemente bueno para querer quedarse aquí, hermanos. Aquí no hay nada bueno ya. En este mundo ya no hay nada bueno, y lo bueno, entre comillas, lo tienen unos cuantos. Aquí ya no hay nada. Por eso, hermano, oremos por esas personas. Vamos a orar también por nuestras familias, por la familia Quiñones. Ayer fue hermoso, tuvimos un convivio con toda la familia, gloria a Dios, con mis cuñadas, con parte de nuestros hijos, de nuestros nietos, primos. Un saludo muy especial a Fernando, un saludo también para la esposa de Mario. Dios la bendiga. Sabemos que está pasando una situación muy difícil, porque ver marchar un ser querido no es fácil.
Oramos por ti y por toda tu familia allá en El Salvador. Dios los bendiga. Oramos también por la familia Giraldo Posada. Allá estamos regados por todo el mundo. En España, en Canadá, aquí en Estados Unidos, en Venezuela, en Colombia, en Chile. Oramos por toda nuestra familia, por mi mamá. Un saludo muy especial allá en Corinto, Cauca. Por Olmedo, el esposo de mi madre. Por mi tía Ligia. Por todas mis tías, Amparo, Pola, Jena, por mis tíos, mi tío Javier, mi tía Elvia, su esposa, su amada esposa, por mis primos, Héctor Fabio, por Ubaner, por todos mis primos y primas allá en Panamá, un saludo muy especial en Alcabuco, Dios los bendiga a todos y cada uno de ellos, mi tía Jena allá en Venezuela, también por José Adán, Dios lo bendiga allá, el papá de Rubencho, Dios te bendiga, les amamos un montón. Oramos también por la familia de nuestro hermano Mariano, que él siempre de su corazón siempre nos pide, y él está orando por toda su familia, por la familia Rivera Vigenora allá en México, por la familia Rivera Gómez, por la familia Rivera Cerón Guzmán, por la familia Rodríguez Fuentes, por la familia Rivera Pinto, por la familia Rivera Ríos, en el pueblo de Juárez Coronaco, en Puebla. Él ora desde lo más profundo de su corazón y pide por su esposa, Araceli, y por sus amados hijos, que los extraña un montón. Y sabemos, porque yo comparto ese sentimiento de mi hermano, porque yo también llevo muchos, pero son muchos años sin ver a mi familia, sin ver a mi hijo, y de verdad que duele en el corazón, que por cosas por cosas, no digamos de la vida, sino por malos gobernantes, nos ha tocado que emigrar a otros países buscando sueños que quizás no lo vamos a encontrar, pero en Cristo Jesús sí lo podemos encontrar, porque en la casa de mi Señor hay muchas mansiones. En esa nosotros nos estamos arraigando en esa promesa. Oramos por Ramón. Dios te bendiga. Un saludo muy especial para ti, para Vita. Sabemos que está pasando por esta cuestión del COVID, rogándole al Señor para que la levante y sigan adelante. No se vengan atrás. Adversidades hay un montón, pero con Cristo lo tenemos todo. Somos vencedores en mi Señor Jesucristo. Y eso es lo que nos levanta. Un saludo muy especial para Lili. Dios te bendiga, Lili. De verdad que oramos mucho por ti, por tu esposo, por tus hijos. Oramos también por Roxana, por Leo, por toda su familia, por los niños, por Pablito, por Mimi. Dios los bendiga. También oramos por Alex. Oramos por los niños, por Laura, por toda su familia, la familia Flores, Dios los bendiga. Oramos por mi hijo Iván Camilo, allá en Cali, Colombia, Dios lo bendiga. Hijo, un saludo muy especial para su mamá, para toda su familia. También oramos por Jesús Guizar, allá el papá de los muchachos, allá en México, Dios lo bendiga. Oramos por todos y cada uno de nosotros, por todo el grupo de oración, Adonai Girá, por Judy, por todos nuestros hermanos, por Alberto, por Joseph. Oramos también por Mateo, Francisco, por Lázaro, por Mireya, por Lucia Hernández, por todas nuestras familias. Oramos por Claudia Tobar, allá en Cali, Colombia, por Jenny también en Claudia, Colombia, por Diógenes Correa, un hermano en Cristo, Dios lo bendiga, sigamos adelante, por mi tío David y su esposa y sus hijas Diana y Viviana, por mi hermana pequeña, como siempre lo denomino, por Yanira López y su amado esposo y sus hermosos bebés. Dios los bendiga. Oremos por todos y cada uno de nosotros, hermanos. Necesitamos oración. Oremos por todos esos hombres y mujeres que estamos llevando la palabra del Señor incansablemente. Por la señora Magda Maldonado, Dios la bendiga. Por el hermano Beto, Dios lo bendiga. Sigamos orando por todos y cada uno de nosotros. Oramos también por Filomeno Hernández y su amada esposa Nena, por todas mis cuñadas, tanto aquí en México, aquí en los Estados Unidos como en México, por todos mis hermanos. Milton, un saludo muy especial, por toda mi familia allá en Versalles. Dios los bendiga. Vamos a orar para que nosotros abramos el corazón a mi Señor Jesucristo.
También vamos a orar por los alimentos que vamos a tomar el día de hoy. Cerremos nuestros ojos y abramos nuestro corazón al Señor y oremos, pidámosle a Dios por todas estas personas a las cuales hemos nombrado y pidámosle al Señor que escriba nuestros nombres allá en el libro de la vida de mi Señor Jesucristo. Amado Padre Celestial, soberano Dios, Padre Santo, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra ha sido expuesta, tu palabra ha sido entregada, Señor, y te pedimos, Padre Santo, que seas tú, Señor, que como corrientes de agua viva, Señor, vaya a los lugares más remotos a través de estas redes sociales, Señor. Y te pido, Señor, por todas estas personas que van a abrir su corazón y van a abrir esta ventanita, Señor, para que esta palabra llegue a su mente y a su corazón, Padre Santo. Te pedimos por todas estas personas por las cuales hemos, Señor, clamado el día de hoy, Señor, para que tú, Señor, con esa misericordia tan grande, Padre Santo, inclines tu oído, Señor, a esa plegaria, Señor, que cada uno de nosotros enunciamos, Señor, y te mandamos todos los días, Señor, inclinados, sentados, Padre Santo, o en el coche, Señor, cuando vamos, Señor, que siempre te estamos alabando, Señor, y diciéndote, Padre Santo, Padre, acuérdate de nosotros, Señor, cuando vengas en tu reino, Señor, que estamos pasando calamidades, Padre Santo. Te pedimos por tu pueblo santo Israel nuevamente, Señor, por aquellas personas que han visto marchar a sus seres queridos, Señor, como Elba, Señor, que en este momento está de luto, Padre Santo, porque ha visto marchar ese ser querido, Padre Santo. Sabemos el dolor que le embarga, Padre Celestial, y a muchos, Padre Santo, a los cuales sabemos, Señor, que han estado, Señora, cerca de nosotros, se han visto marchar esos seres queridos, y sabemos que es cuestión de tiempo, Señor, que seamos nosotros mismos los que partamos, Señor, de este mundo a tu presencia, Padre Santo. Acuérdate, Señor, de nosotros, Padre Santo, úngenos con tu palabra, esa palabra, Señor, que has llevado el día de hoy, Señor. Te damos gracias por todo lo que tenemos, Señor, porque todo lo que tenemos, Padre Santo, proviene de ti, Señor, no de nosotros, ni de nuestro intelecto, Señor, sino que por tu gracia, Padre Santo, tú nos provees todo a través de esos trabajos, Señor, que tenemos, Señor. Si alguno no tiene trabajo, Padre Santo, te pedimos, Señor, que seas tú proveyéndole, Señor, un trabajo, Padre Celestial. Pero ante todo, Señor, que nosotros tomemos lo mejor que hay, que es tu palabra, Señor, el maná que desciende del cielo. Por eso, Señor, llenos de tu Santo Espíritu, Padre Santo, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu santo nombre, Padre, en el bendito y dulce nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Y todo el grupo de oración dice amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Hermanos, Dios los bendiga, un saludo muy especial. Nos fuimos un poquito de tiempo, pero alabado sea el Señor. Le decimos nuevamente que si el arrebatamiento de la iglesia llega, hermano, y tú te quedas, hermano, no vayas a decir que no lo sabías. Le amamos entrañablemente, reciban un saludo y lo esperamos la próxima vez, el próximo domingo, si es que la trompeta no suena antes. Dios los bendiga.